Comenzamos. Bueno, la clase de hoy día, tal como les anticipaba un poquito la semana pasada, básicamente vamos a ir viendo una pequeña, digámoslo así, introducción ya al concepto de filosofía y de ética. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les decía que la asignatura de dilemas morales es una asignatura que deriva de la ética, y la ética a su vez es una disciplina de carácter filosófico? Entonces necesariamente tenemos que recurrir a, digamos, un pequeño repaso en torno a qué es la filosofía, y para eso vamos a echar mano de un muy sencillo PPT, ya que nos va a ir ordenando un poquito la exposición y que nos va, a ver, espérense un poquito, ahí, compartir ahora. Y que nos va a permitir, en el fondo, ir avanzando. Deberían visualizarlo en este momento, ahí está, sí, lo ven, ¿verdad? Sin ningún problema. Bien, entonces, vamos a comenzar pensando en lo siguiente. A ver, ustedes saben, bueno, muchos son de historia, me acuerdo, aunque está bien mezclado, pero muchos de ustedes saben quién es Aristóteles. Yo creo que lo mencionamos también la semana pasada, ¿cierto? Es un filósofo griego eh, de muchísima importancia. No nació en Grecia, pero bueno, siempre como desarrolló toda su carrera y la filosofía nace en Grecia y todo, y él trabajó principalmente en Grecia. Entonces, claro, decimos que es un filósofo griego. Y él habla que es una como especie de cumbre que se da dentro de la historia del pensamiento occidental, ¿cierto? Es decir, junto con Sócrates, con Platón, Aristóteles es una de las cumbres del pensamiento griego, y no solamente del pensamiento clásico griego, sino que es una de las cumbres de toda la historia de la filosofía. Ya es realmente una especie de monstruo de la filosofía de Aristóteles. Pero no vamos a ver algo muy complejo de él, sino que esta frase que nos va a dar pie para entender un poquito, recordar, refrescar en qué consiste la filosofía. ¿Ya? Si ustedes se fijan, Aristóteles tiene esta frase que dice: todo hombre desea por naturaleza saber. ¿Ya? Todo hombre desea por naturaleza saber. ¿Qué querrá decir esta frase? ¿Qué querrá decir el inciso por naturaleza? ¿Por qué Aristóteles lo coloca? ¿Qué querrá significar? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién me puede decir algo? ¿Con qué asocian esta frase de todo hombre desea por naturaleza saber? ¿Quién se atreve a decir algo? ¿Qué significará este inciso por naturaleza? Perdón. Perdón, adelante, Tomás. Yo creo que se refiere al tema de las sensaciones. ¿Al tema de las qué? De las sensaciones. De las sensaciones. ¿Por Sí. qué? Porque Aristóteles se basaba en lo empírico y nosotros para poder basarnos en la experiencia tenemos que ir de la mano con las sensaciones. Ya, perfecto. Ahí hay un punto interesante, algo que se rescata. Gracias, Tomás. Si bien creo que la respuesta, digamos, hay que complementarla con lo que dice, por ejemplo, Antonia y la Valentina. Sí, es muy interesante lo que dice Tomás, porque efectivamente Aristóteles es un filósofo. Ustedes saben que era hijo de médico, entonces heredó, digamos, de su papá esta capacidad de observación empírica, y además, incluso él, dentro de toda su obra intelectual, tiene tratados de biología, era un hombre muy observador. Y Aristóteles, efectivamente, si bien parte de la experiencia, y al partir de la experiencia se va dando cuenta de un rasgo que es intrínseco, ¿verdad? Un rasgo que pertenece a nuestra esencia y naturaleza, como dice la Antonia y la Valentina, que es que todos nosotros, por una cuestión constitutiva, ¿ya? Nosotros queremos y deseamos saber, deseamos conocer. De hecho, ¿por qué existen las diversas ciencias? El ser humano es un ser que busca explicarse racionalmente las cosas. Ustedes saben que la filosofía nace en Grecia, porque seguramente ya lo saben. Alguien me preguntó algo, parece. Viene de la razón más implícita de nuestra naturaleza, explorar el mundo en las distintas disciplinas. Muy bien, así es Krishna, ¿verdad? Porque el hombre necesariamente va cultivando diversas ciencias por este deseo natural que tiene de conocimiento. Los animales tienen conocimiento sensitivo, pero el conocimiento sensitivo les permite captar la realidad, sentirla, pero no entenderla.
no entender, por ejemplo, qué están sintiendo, ¿ya? Entonces, en el fondo, la capacidad intelectual nos abre a la búsqueda de la comprensión de todo lo que nos rodea, de nosotros mismos, etcétera. Entonces, por eso el hombre por naturaleza desea efectivamente conocer. Yo les decía que Grecia es el lugar donde nace la ciencia, no solo la filosofía. Ustedes saben perfectamente que a Grecia se la caracteriza como, o una de las características de Grecia es que Grecia pasa del mitos al logos. Es decir, la cultura griega parte con explicaciones mitológicas como todas las culturas. No quiere decir con eso que los mitos no sean valiosos, todo lo contrario, son tremendamente valiosos como explicaciones. Pero la explicación mítica no está en el mismo orden que la explicación filosófica. Y lo que hace Grecia es pasar del mitos al logos, es decir, a la comprensión racional o a un intento, a una búsqueda más bien de una explicación racional del mundo, de todo lo que existe y por supuesto de la persona, del ser humano, ¿cierto? Y por lo tanto, en Grecia, este deseo natural que toda persona tiene por conocer fue encauzado de una manera muy, muy, muy particular, ¿ya? Eso lo concluye, sí, Aristóteles reconoce esto, ¿ya? Así es Freddy, Aristóteles reconoce que una de las características del hombre es esta capacidad de pensar y eso lo reconoce en el fondo toda la historia del pensamiento. Martin Heidegger, por ejemplo, tiene esta famosa frase, el ser humano, el Dasein, que así llama, es una expresión alemana que usa Heidegger para referirse al ser humano, que lo llama el ser ahí, bueno, da lo mismo, pero bueno, el Dasein, el ser humano, no solamente está junto a otras cosas, como están, por ejemplo, los seres inhumanos, sino que el ser humano tiene la capacidad de interrogarse también sobre las cosas. Es decir, es una característica que reconocemos fácilmente por incluso el sentido común, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la filosofía? Muchísimo. ¿Por qué? Bueno, antes de ir a esta frase, me refiero a que los filósofos concluyeron que la filosofía corresponde a un orden superior que el mito. No, acabo de decir, Frey, que son órdenes distintos. No podemos comparar una explicación, no había entendido la pregunta, mítica con una filosófica o una artística, porque están en planos distintos. No es que sea una... no se pueden comparar como mejor o peor porque obedecen a planos distintos de análisis. No sé si me logro explicar. Entonces no es una comparación. El paso del mito al logos significa que la explicación mitológica ya no es suficiente. Con eso no significa que no tenga valor, tiene valor como mito. Los mitos encierran muchísimo de una cultura, por supuesto que sí. Pero lo que hace la filosofía y lo que va a distinguir a la ciencia en general es que ya es un intento de explicación racional. Ahora, para hacer mitos se necesita tener razón, ¿se fijan o no? No estoy diciendo que la mitología sea irracional, es una expresión de la cultura humana y en ese sentido es propiamente racional. Cuando se habla del paso del mito al logos, se habla de una explicación por las causas a partir de la razón. ¿Ya? Ya lo vamos a ir definiendo. ¿Ya? Ahora, etimológicamente, como ustedes también seguramente lo saben, la palabra filosofía significa amor o inclinación a la sabiduría, ¿cierto? Del vocablo griego, o está compuesta de dos vocablos griegos, ¿cierto? Que es filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría, ¿ya? Y por tanto, la filosofía es un amor o una inclinación a la sabiduría. No sé si me logro explicar. Esta definición etimológica dice mucho. ¿Por qué? Porque si la filosofía es es un amor, una filia por el conocimiento, por la sabiduría, no cualquier tipo de conocimiento, sino por la sabiduría, ya vamos a definir sabiduría, entonces la sofía es una instancia, es una disciplina, es una ciencia que en definitiva encausa de una manera muy privilegiada este deseo que todos nosotros tenemos por conocer. De hecho, todos nosotros naturalmente nos interrogamos por el sentido de las cosas, ¿cierto? Especialmente en los momentos, por ejemplo, como los que estamos viviendo hoy día, donde la realidad nos estremece con fuerza, empiezan a surgir las preguntas filosóficas de modo muy fácil, ¿sí o no? ¿Cuál es uno de los grandes temas que seguramente ha surgido hoy en día? O quizás les ha surgido a ustedes mismos. Exactamente, vale. Me quitó
palabra en la boca, la muerte. Parece que viviésemos con la muerte un poco como al acecho, a nuestras espaldas, ¿cierto? Y naturalmente, como estamos viviendo esta situación, uno se interroga, bueno, ¿existe la muerte? Si existe la muerte, ¿tiene sentido la vida? ¿Cómo puedo integrar la muerte a la propia biografía? Muy bien, Tomás. ¿Existe o no una cierta trascendencia? Si existe, ¿en qué consiste? ¿La razón humana es capaz de acceder a algún tipo de conocimiento en torno a eso o sacar algún tipo de conclusión? Todas esas preguntas necesariamente todos nosotros nos las estamos haciendo. ¿Ya? Eh, el ser humano generalmente, especialmente en una cultura como la nuestra, tan tecnificada, ¿verdad? Generalmente todos nosotros estamos como enfrascados, incluso hasta la misma vida académica, la misma vida de los profesores universitarios, un poco es como un contrasentido, pero está también muy enfrascada en lo pragmático, en escribir ciertos papers, en publicar. Entonces, este descanso que se necesita para pensar las cosas, muchas veces no está, ¿ya? Y la filosofía muchas veces parte, o la pregunta filosófica parte, cuando precisamente nos enfrentamos con situaciones que hacen que la existencia se torne particularmente problemática, ¿ya? No digo como un problema como algo despectivo, sino que la existencia nos empieza a interrogar. Entonces nosotros nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué estamos acá? ¿Quién soy yo? ¿Ya? Esta famosa pregunta que le hizo el oráculo a Sócrates, ¿cierto? Conoce esta frase, conócete a ti mismo. Profe, ¿la experiencia del hombre se genera a partir de la memoria? Sí, ya, pero ese es un tema más antropológico. Exactamente, la memoria, que es un interno, una facultad interna que el hombre tiene, permite ir acumulando sensaciones y con eso se va formando la experiencia, sin duda. Sin duda. Ahora, si me lo pregunta como a nivel histórico, bueno, evidentemente que también la memoria histórica colabora o ayuda con la experiencia, pero en otro plano, ¿ya? Se puede responder eso desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista ya de facultades humanas, ¿ya? Eh, de nada, Tomás, de nada. Entonces, todos queremos conocer y hay momentos en la vida donde este deseo de conocimiento se vuelve como más punzante, ¿cierto? Como por ejemplo, en el momento en que todo el mundo, literalmente, yo eso todavía no lo encuentro impresionante, en que todo el mundo está preguntándose por qué, para qué, etcétera, ¿cierto? A propósito de lo que estamos viviendo. El tema del dolor, etcétera. Bueno, entonces, como el hombre por naturaleza desea conocer y desea saber, tenemos que si la filosofía es un amor al conocimiento, en causa, como les decía, la filosofía, todo este deseo, este hambre de saber que el hombre tiene. Y no solo la filosofía, sino que todas las ciencias, ¿cierto? Todas las disciplinas que el espíritu humano ha cultivado desde que el hombre está pisando la tierra, de diversas formas, con el arte, con la elaboración de mitos, etcétera, pero la filosofía, las ciencias las vamos a circunscribir con sus características particulares, ¿ya? Entonces, sigamos adelante. La sabiduría, en términos generales, porque si el filósofo es el que busca la sabiduría, la vamos a entender como se entiende formalmente la misma filosofía, ¿ya? La sabiduría es aquel conocimiento profundo que tengo de la realidad, porque he ido adquiriendo el conocimiento de las causas más profundas de esta realidad. Ya vamos a ir a la definición de filosofía. Y alcanzar o buscar una cierta sabiduría es algo que siempre ha sido admirado. Hoy en día no mucho, ¿eh? Porque como tenemos mentalidad pragmática, ya piensen ustedes cuando un hijo le dice, mira, quiero estudiar filosofía, como que se quieren tirar de un edificio para abajo los papás porque dicen, bueno, ¿de qué vas a vivir? Bueno, pasa un poco con todas las carreras humanistas, artísticas, que en el fondo como se valora mucho más lo pragmático, a veces da un poquito de susto dedicarse a estas cosas, pero finalmente la filosofía siempre, y esta sabiduría que la filosofía busca, ha sido siempre muy valorada. Y de hecho, acá tenemos una cita de un filósofo y teólogo del siglo XIII, que es Tomás de Aquino, ¿ya? Ahí no puse el autor, puse la obra. Y Tomás de Aquino dice lo siguiente sobre la sabiduría, ¿ya? Sobre lo valioso que es la búsqueda de la sabiduría. Y dice, el estudio de la sabiduría es el más perfecto, sublime, provechoso y alegre de todos los estudios humanos. Es el más perfecto, pues el hombre, en la medida en que se da el estudio de la sabiduría, posee ya de alguna forma la verdadera felicidad. Dice ustedes que está ligando
la sabiduría, la contemplación, el conocimiento de las verdades profundas de la existencia, porque esa es la sabiduría, con la felicidad. Y de hecho, muchos filósofos romanos clásicos reconocían en la filosofía como una especie de consolación para la existencia. Cuando estamos tristes, uno de los remedios para la tristeza es contemplar la verdad. Por ejemplo, ponerse a estudiar precisamente qué significa estar triste. ¿Qué ha dicho, por ejemplo, un San Agustín, un Tomás de Aquino, un Aristóteles, quizá un Sartre, claro que es más deprimente eso sí, sobre la tristeza, por ejemplo. Y eso hace, como tenemos esta inclinación natural al crecimiento, eso hace que el alma humana descanse, que nuestra inteligencia descanse y por tanto hay una alegría. Por eso dice el sabio, dice Tomás de Aquino, dichoso el hombre que medita la sabiduría, es el más sublime, ya que por él se asemeja principalmente a Dios, que todo lo hizo sabiamente y como la semejanza es causa de amor, el estudio de la sabiduría une especialmente a Dios por amistad. Y así se dice de ella que es para los hombres tesoro inagotable y los que de él se aprovechan se hacen partícipes de la amistad divina. Es el más útil porque la sabiduría es camino para llegar al reino de la inmortalidad. El deseo de la sabiduría conduce a reinar por siempre y es el más alegre, pues no es amarga su conversación, es muy bonita esta última expresión, no es amarga su conversación, ni dolorosa su convivencia, sino alegría y gozo. Es decir, la filosofía, la búsqueda de la sabiduría es algo gozoso, ¿cierto? Que es muy bonito pensarlo. Ya hay muchas avanzas a la sabiduría, a la búsqueda de conocimiento, en las Sagradas Escrituras, precisamente, no sé si conocen el libro de la sabiduría aparte, ya con una alabanza a la sabiduría muy famosa, bellísima, muy bien escrita también. Bueno, en fin, hay un valor, ¿verdad? Hay un valor. Ahora, ¿qué es propiamente filosofía? Ya vayámonos como a las definiciones más estructuradas. En esta definición se recogen todos los elementos que son constitutivos al saber filosófico, y el primero les puede llamar un poco la atención, porque la definición formal, es decir, aquello que define propiamente esta disciplina, no solamente su significado nominal, no solamente su significado etimológico, no solo su etimología, perdón, sino que ya formalmente qué es la filosofía. Y acá se está describiendo, fíjense ustedes, la filosofía como una ciencia que estudia toda la realidad a partir de las causas últimas, ¿ya? Entonces acá inmediatamente pueden prenderse nuestras antenitas y decir, pero bueno, ¿cómo la filosofía va a ser una ciencia? ¿En qué sentido es una ciencia? A ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué ejemplos de ciencia pueden dar? ¿Qué ejemplos de ciencia me podrían dar? ¿Qué ejemplos de ciencia, de tipos de ciencia me podrían dar? Las ciencias exactas, ya muy bien. Por ejemplo, muy bien, Antonia. Ya las ciencias exactas, ¿qué otro tipo de ciencia es como la física, la sociología? Ya, y hay una diferencia, pero igual una relación con las anteriores. Vamos a explicar. ¿Qué más? Astronomía, muy bien. La física, la arquitectura, ya es una ciencia práctica. Muy bien, Tomás, ¿ya? Adelante, Freddy. Díganos nomás. Sí, sí, hola. Hola. Estaba pensando en la astrología en tanto forma de ¿Ya? conocimiento, por eso ¿Listo? como si ahora, porque uno alude a ciencia y generalmente estas preguntas de nómbreme ciencias se refiere Ajá. me van a hablar del método científico moderno y toda la cuestión. Uh Pero estaba pensando en la astrología en tanto -huh. modos de conocer. Ahora, la validez de esos modos de conocer lo habría que discutir, pero estaba pensando en este tema de la astrología. Bueno, hay muchas personas que hablan en un sentido ya más esotérico, por ejemplo, de ciencias ocultas, ¿sí o no? Que es como una mezcla como de mito con saberes medios que pertenecen como a cierto grupo de iniciados y que tienen que ver un poquito con algo de conocimiento científico, pero también con ciertas tradiciones culturales. En un sentido lato, podríamos decir que sí, pero vamos a ver inmediatamente eh,
el origen griego de la palabra ciencia y cómo se puede circunscribir, pero podemos pensarlo, habría que pensarlo. Yo no conozco nada de astrología, sí sé que, bueno, tiene un origen, toda esta cosa de los signos, creo que tiene un origen babilónico, o sea, tiene que ver con mitos muy antiguos, de las culturas más antiguas de nuestra historia, ¿cierto? Creo que babilónica, ¿o no? No sé, quizás usted sabe un poquito más. Entonces, bueno, claro, en un sentido lato, yo diría que es como una mezcla entre un saber que tiene algo de búsqueda de saber científico, pero mezclado con algo mitológico, etcétera. Entonces, tal como usted inteligentemente dice, que la validez ahí se cuestiona. Y en el caso de la ciencia, en el sentido más clásico, la validez sí es importante. En el fondo, la certeza de lo que estoy conociendo sí es importante. Entonces, en ese sentido no podríamos decirlo ciencia, sino solo en un sentido muy, muy lato. Ya, interesante su reflexión. A ver, vamos a la pizarra. Vamos a la un poquito, vamos a la pizarra en blanco. A ver, ¿alguien sabe, Krishna, se puede considerar ciencia solo por un sentido de descubrimiento? Claro, efectivamente, Krishna, sí, en ese sentido lato, general, claro que sí. ¿Ya? A ver, ¿alguien sabe cuál es el origen de la palabra ciencia? Si no lo saben, acá está, episteme. Espérense, voy a usar la mayúscula porque resulta más claro. La episteme. En griego, episteme significa ciencia, ¿ya? Y generalmente, cuando Platón, Aristóteles y los filósofos piensan qué significa una ciencia, oponen la ciencia, y los griegos en general, a la pura doxa, ¿ya? La pura doxa en griego significa opinión, mientras que episteme, repito, significa ciencia, ¿sí? Entonces, hay una diferencia para los griegos muy importante entre la episteme y la doxa, ¿sí? La episteme, que es la ciencia, es para los griegos todo conocimiento, por supuesto, voy a colocarlo así, racional, aunque el conocimiento supone la racionalidad, pero vamos a colocarlo así, conocimiento racional y cierto, la certeza es muy importante, a partir de causas. ¿Ya? La ciencia, en términos generales, en su sentido más original, la episteme, es un conocimiento racional cierto a partir de causas, que busca la explicación racional a partir de reconocer cuáles son las causas de algo. ¿Ya? Todas las ciencias, incluidas las que ustedes mencionaron, que son las denominadas ciencias empíricas, efectivamente calzan con esta definición. Y la filosofía, como ciencia, o sea, en cuanto que busca un conocimiento cierto de la realidad a partir de causas, también se puede considerar perfectamente, sin ninguna violencia, ciencia en este sentido más original. Si ustedes se fijan, acá la palabra ciencia no está incluyendo el método experimental, ¿ya? No está incluyendo el método experimental. Lo del método experimental es algo, digamos, el método experimental es propio precisamente de las ciencias que son experimentales. Ustedes saben perfectamente que el método experimental nació en la época moderna, ¿verdad? Siglo XVI. Es un método que fue iniciado por Descartes, ¿verdad? Y por Galileo. Posteriormente fue desarrollado por Bacon, ¿verdad? Por Newton, Bacon que decía que, este científico, perdón, que decía que había que dominar a través de la ciencia, que la ciencia tenía el dominio de las cosas, ¿verdad? Y este método, a partir de su desarrollo en el siglo XVI y de su gran éxito, se empezó a convertir como en el paradigma más importante de la ciencia. Y por lo tanto, con el paso del tiempo, en la modernidad se empezó a considerar como el único método válido para obtener certezas de carácter científico. Porque claro, fue tanto el éxito que produjo el método experimental y que le entregó el método experimental a las ciencias que lo utilizaban, que son las denominadas ciencias experimentales o empíricas, que finalmente el prestigio que alcanzaron fue enorme, pero eso supuso que digámoslo así, el ámbito de la racionalidad humana se empezó paulatinamente a reducir y por lo tanto se empezó a considerar equivocadamente que lo único que nosotros podíamos conocer era aquella parte de la realidad susceptible
de ser estudiada a partir del método experimental. Por lo tanto, aquellas realidades metaempíricas, es decir, que están más allá de la experiencia sensible, no podían ser estudiadas con el método experimental y por lo tanto se consideraba que el ser humano no podía decir nada con certeza y objetividad de aquellas realidades que se podían estudiar con este método empírico. No sé si me logro explicar o estoy muy enredada, ¿ya? Y por lo tanto, el ámbito de la racionalidad se empezó a reducir, repito, a limitar. Entonces, todos los conocimientos objetivos a partir de la modernidad pertenecían únicamente a las ciencias matemáticas y experimentales, ¿sí? Ciencias exactas y experimentales. El mismo René Descartes, por ejemplo, decía que hay que alcanzar en la filosofía una certeza de tipo matemático. O Spinoza decía que había que hacer una ética al modo geométrico, ¿se fijan, no? Es decir, había ahí una falta de reconocimiento que la filosofía sí puede estudiar la realidad con certeza, validez y objetividad, porque la razón humana es capaz de estudiar realidades metaempíricas. Pero como el método experimental lo empezó a dar todo, entonces se empezó a producir una especie de, no sé, voy a decir una frase media rara, en la modernidad se caracteriza por un monismo metodológico. ¿Qué significa esto de monismo? Monismo, uno solo. Es decir, el único método válido para conocer la realidad se empezó a considerar que es finalmente puro método empírico. ¿Ya? Y por eso las ciencias filosóficas, las ciencias, de hecho, aquellas ciencias que no son experimentales ni exactas, a mí me gusta narrarlo como colonización. ¿En qué sentido, Freddy? Me perdí ahí un poquito. ¿En qué sentido colonización? El monismo metodológico. Va adelante. Sí, sí, es que hay otro curso que estamos teniendo que es de ¿Ya? psicopedagogía del aprendizaje, en ¿Ya? corto, tiene otro nombre, pero es eso. Y, y esta semana yo pensaba de cómo era que, o cómo fue que la psicopedagogía terminó colonizando a la pedagogía de manera tal que nuestro quehacer eh, s- está subducido a los parámetros conceptuales de los psicólogos. O sea, O tú de eres la ciencia profesional, empírica. claro, y en específico en la psicología. Entonces, por Ya. ejemplo, la política también fue colonizada por la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me gusta hablar de colonización porque hay una determinada, explicita un poco una relación de poder. Y no sé si ahí me estoy yendo para otro lado, pero en ese sentido me gusta, encuentro que es un poco más sabroso. Bueno, si quiere considerarlo desde esa perspectiva, yo diría que es un reduccionismo, la palabra que por lo menos creo que describe en cierto modo el fenómeno es un reduccionismo, es decir, tal como usted muy bien dice, las ciencias como más humanistas que se empiezan a considerar como, entre comillas, más válidas, son aquellas que usan el método empírico, como la sociología, como la psicología, como la antropología cultural. O sea, ¿por qué se consideran disciplinas válidas? Porque también usan el método empírico. Y eso ha tenido todo, incluso la educación, pero la educación no solamente está influida, ¿verdad?, por esas visiones reduccionistas, que es un gran tema, porque todo se empieza a mirar qué significa el reduccionismo, que una realidad que es compleja y que tiene diversas dimensiones, se va a estudiar solo desde una perspectiva. Por ejemplo, un ejemplo súper sencillo. Cometemos un reduccionismo al momento antropológico si es que al hombre lo entendemos únicamente como cuerpo. Y todos los fenómenos que no son del cuerpo, como los fenómenos espirituales en el hombre o los fenómenos culturales en el ser humano, los tratamos de explicar a partir de la biología. Por ejemplo, yo digo, me pregunto yo filosóficamente, ¿qué es amor? Entonces viene un neurólogo y me dice, mira, el amor o el enamoramiento, que no es lo mismo, pero bueno, son o pertenecen a una serie de circuitos, de toque de circuitos, qué sé yo, de neuronas, etcétera, que se empiezan a producir en el cerebro. Ya. Perfecto. ¿Eso es cierto? Sí, claro que es cierto. Pero ese es un nivel de explicación perfectamente válido.
Pero si yo ese nivel de explicación lo absolutizo y digo que lo único que explica el amor es este toque de neuronas, cometo un reduccionismo. ¿Por qué? Porque resulta que también puedo estudiar el amor desde un prisma psicológico, por ejemplo. ¿Qué pasa en la afectividad humana, en las relaciones? Por ejemplo, de amistad, ¿ya? O puedo revisar el concepto de amor desde el prisma filosófico. El amor es una benevolencia recíproca. ¿Se fijan o no? Y en el fondo, o puedo decir, tener una filosofía más pesimista y ver si estoy acertado o no, no sé, el amor es no sé qué, el hombre no ama, ya invento, filósofos que son pesimistas, ya, el hombre no es capaz de querer a nadie, ya, o como decía Hobbes, el hombre es un lobo, el hombre, ya, qué sé yo, ya. Pero ese nivel de explicación, el filosófico, es un nivel de explicación distinto al psicológico y al biológico. Una persona sabia es aquella persona que es capaz de reconocer que para un ámbito de la realidad yo tengo que usar un método específico y no puedo hacer transferencia de estos métodos, o sea, explicar. Por ejemplo, yo digo, es como decir, yo ya sé perfectamente que Dios no existe porque no lo veo. Resulta que usted no lo vea con los ojos, o lo vea con los ojos o no lo vea, no significa nada, porque el concepto de Dios es metaempírico. Por tanto, para ver si Dios existe o no, tengo que usar otra metodología, que es la filosófica, y que apunta a realidades que son metaempíricas, y es un estudio que yo puedo hacer con la razón. Pero no puedo pedirle a la ciencia empírica que demuestre o no demuestre, voy al tiro a eso, que demuestre o no demuestre que Dios existe, porque no es su tema, ¿sí? No es su tema, ¿ya? Esther dice, conocimiento suprarracional, no sé si así se escribía. Más que, lo que pasa es que el tema de Dios tiene un análisis racional y filosófico, pero hasta un cierto punto. Después de ese punto, que es el que la razón humana puede alcanzar, y de hecho ya el mismo Aristóteles, que es un filósofo muy previo al cristianismo, descubre, fíjense ustedes, es impresionante, solo con el uso de la razón, que por ejemplo, tiene que haber un primer motor que origine todo lo que existe, ¿ya? Perdón si se escucha mi perro, pero es que ya. Y ese motor, ese primer motor, Aristóteles lo descubre con la razón, ¿ya? No se preocupe, Carolina, tranquila, si hay algo que no entiende, lo vamos a ir retomando, porque el curso es para todos, no es solamente para simplemente los ejemplos de pedagogía, que están muy bien, son muy ilustrativos. Así que tranquila, Carolina, porque también ingeniería es una ciencia. Bueno, Branco, pero me tienen que la idea es entender con la razón, ¿sí? Si voy muy rápido, me tienen que ir preguntando, ¿ya? Entonces, retomo y cierro la idea para ordenar de nuevo la exposición, ¿ya? Así que no se asusten si no van tomando todas las ideas porque vamos a ir de a poco, ¿ya, Carolina y Branco? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la realidad es compleja y yo no puedo pretender explicar la realidad solamente usando un método, por ejemplo, el puro método empírico. Pero al revés tampoco. Yo no puedo pretender, con el método que usa la filosofía, por ejemplo, ayudar a alguien a sanar una enfermedad. Porque resulta que el método filosófico no es para solucionar problemas empíricos. Para eso necesito usar el método experimental. ¿Se entiende? Entonces, la realidad puede ser entendida desde una pluralidad de miradas y de disciplinas y de ciencias. Pero no puedo, a lo que yo voy es que no puedo reducir la explicación a una sola ciencia y a un solo método, porque hay realidades que no se pueden conocer con ese método, porque ese método no sería el adecuado. No sé si más o menos me logro explicar, ¿ya? Dice Tomás, hay un texto de Aristóteles que les puede ayudar a comprender mejor el curso. Bueno, en todo caso, todos los manuales que están ¿cómo se llama? Recomendados ahí les pueden ir ayudando, ¿ya? A ver, retomemos un poquito. ¿Qué estamos diciendo? Estamos tratando de explicar lo siguiente, que la filosofía es una ciencia. ¿En qué sentido?
en que la filosofía, tal como es el sentido original de la palabra ciencia, no es un conocimiento puramente subjetivo o vago, o no es una pura percepción individual, sino que la filosofía, al ser una ciencia, es un conocimiento que usa la razón y que es capaz de alcanzar ciertas certezas a partir del estudio de ciertas causas, que son las causas más profundas o más esenciales de las cosas. No sé si me logro explicar. Por lo tanto, ¿por qué yo hacía esta comparación entre ciencia y doxa u opinión? Porque cuando hablamos de filosofía, como somos herederos de mentalidad moderna, donde el único conocimiento objetivo es el propio de las ciencias experimentales, ¿ya? Entonces tenemos el prejuicio que la filosofía no es un conocimiento objetivo, ni menos científico, ¿sí o no? Nosotros decimos, no, pero la filosofía es un conocimiento puramente subjetivo, es decir, es opinar simplemente, es dar cuenta de lo que yo pienso y de mi parecer. Pero no es así. La filosofía surge como una disciplina sistemática, como una ciencia, es decir, como un estudio de la realidad racional y cierto que busca entender esta realidad a partir de ciertas causas, como todas las ciencias, incluidas las empíricas. La diferencia está en que el método que usa, lo que estudia, que no son solo realidades empíricas, y las causas que busca son distintas. La filosofía busca entender la realidad y toda la realidad, el mundo, la persona humana, el tema de Dios, hasta donde la razón me pueda decir, intenta estudiar esa realidad a partir, en el fondo, de la razón y buscando certezas que me permitan obtener conocimientos objetivos. Eso es lo que simplemente les quería mencionar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando hablamos, decimos, no, filosofía no, si este es un conocimiento meramente subjetivo, es decir, yo pienso. No tenemos, por ejemplo, la exactitud que se puede tener en una ecuación matemática, ya, pero es que, a ver, yo no le puedo pedir a la filosofía lo que le pido a la matemática porque son disciplinas diversas. No porque, eso no significa que la filosofía no llegue a verdades objetivas, sí puede llegar a verdades objetivas. ¿Demostrables con la razón? Sí, pero no es el tipo de metodología o demostración que se usa en la matemática el que vamos a usar en la filosofía, ¿sí? Sino que son los razonamientos que nos van a permitir obtener conclusiones que sean objetivas. No sé si más o menos me logro explicar. Más o menos. Tomás, qué sé yo, la Carolina que me hacía esta pregunta, Branco, ¿se entiende cuál es la diferencia entre una ciencia y una opinión? ¿Se logra entender o no? ¿Un poquito más? ¿Sí? Sí, profe, sí, está claro. Perfecto, muchas gracias. Me van diciendo si no entienden algo porque yo tiendo a hablar súper rápido, entonces ahí me tienen que ayudar, ¿vale? Bueno, entonces retomemos la definición de filosofía para ver si podemos seguir avanzando. Dice, a ver, pongamos acá el PPT, acá estamos en la definición formal. Bueno, dice, es una ciencia, ¿por qué? Porque es un estudio a partir de causas. La filosofía, ¿qué objeto de estudio tiene? La filosofía estudia absolutamente toda la realidad, podríamos sintetizarlo como estudia al hombre, estudia el mundo, estudia incluso a Dios, las realidades más últimas, buscando una explicación, es decir, buscando aquellas causas que son más profundas, más esenciales y más últimas, ¿sí? Incluso la filosofía pretende llegar a aquella explicación detrás de la cual ya no hay ninguna otra explicación. Piensen ustedes qué ambiciosa es la filosofía. ¿Por qué? Porque acuérdense que nace de este deseo de comprensión profunda de la realidad, ¿ya? Entonces preguntas, por ejemplo, como, ¿qué es lo constitutivo de todos los seres que existen? ¿Qué hace que una cosa sea distinta a otras? Que es todo el tema de la esencia. Voy al tiro Robinson. ¿Cuál es el origen, destino de las cosas existentes o del hombre? ¿Cuál es el sentido de la vida, el dolor y la muerte? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Todo hombre es igual a otro en dignidad? ¿Sí o no? Esos son ejemplos de algunas de las preguntas filosóficas que nosotros nos podemos hacer.
Les voy a colocar un ejemplo antes de ir a la pregunta de vuestro compañero. ¿Ya? Imagínense que ustedes tienen un amigo que come muchas sopaipillas en la calle y se llenó tantas las arterias de colesterol que de repente le dio como un infarto, ¿ya? Y llega de urgencia al hospital. Ustedes se enteran y van corriendo al hospital para preguntar cómo está. Y el médico sale y dice, lamentablemente su amigo acaba de morir. Y ustedes le preguntan, pero doctor, ¿por qué murió? Entonces el médico empieza a dar las causas biológicas de su muerte. Es decir, resulta que su amigo tenía las arterias tapadas y como tenía las arterias tapadas, entonces se produjo esto y finalmente le dio un infarto. Y ustedes insisten y le dicen al doctor, pero ¿qué sentido entonces tuvo su vida o por qué tenía que morir él? El doctor, con el método experimental, ¿les puede responder esa pregunta? No, porque es de otro orden. Ustedes están haciendo una pregunta mucho más profunda que la pura causalidad biológica de la muerte. Pero de eso la biología ya no se puede ocupar, sino que tenemos otro ámbito de saberes humanos, entre ellos el saber filosófico, que me permite abrir el espectro de conocimiento y plantearme desde otro nivel de análisis qué sentido tiene la muerte, cómo la puedo incorporar en la propia biografía. Los dos planos de conocimiento son contradictorios, ¿no? Una cosa es la explicación biológica y otra es la filosófica. No están en contradicción, sino que son niveles de conocimiento distintos. ¿Se entiende más o menos, no? Vamos a la pregunta de Robinson. Dice, en un texto que leímos en otra clase, nos decía que la episteme era más acertada debido a que los profesionales tenían más garantías frente a la sociedad, no así la doxa. Pero en el último tiempo sí ha ido adquiriendo más protagonismo debido a que se vio como un saber de conocimientos. ¿En qué sentido, Robinson? No logro entender la pregunta, como que la doxa hoy en día, la pura opinión, tiene, dice usted, como más validez ¿en qué sentido? ¿En que hoy en día se opina mucho a través de redes ¿Escucha ahí? sociales? Sí, ahí sí escucho. Ya, mire, es que en un texto del mismo que habló Freddy con Mita Abraham, nos salía que antiguamente la episteme y el tecné era más aceptado frente a los profesionales debido a que no, a que él tenía más garantía frente a la sociedad porque lo podían demostrar. No así el Claro. doxa, pero en este último tiempo el doxa ha ido sumando y adquiriendo un mayor protagonismo debido a que se observó y se vio que es también un tipo de conocimiento a partir de la reflexión y el saber. Uh-huh. Ahora, sí, pero con previsiones. ¿En qué sentido? En que cuando uno, por ejemplo, busca, no sé, voy a inventar, vamos a hablar para que se vea el tema, vamos a hablar a nivel de conocimiento, un ejemplo de conocimiento empírico. Si yo digo, por ejemplo, parece que tengo una enfermedad, yo siento que estoy enferma, y digo, como yo siento y yo pienso, estoy exagerando la situación, pero si yo digo, como yo pienso o creo o siento que estoy enferma, voy a ir a la farmacia y me voy a medicar. O sea, estoy siguiendo un saber que es opinable, porque no tengo el elemento científico para saber si estoy enferma o no, y lo que hago es conducirme de acuerdo a esa opinión. Uno, usando la razón, puede decir, a ver, ¿será esa conducta 100% razonable? Quizás será más prudente ir a consultar, por ejemplo, a un médico para que al manejar las causas ciertas del cuerpo humano y de la enfermedad, realmente me pueda, en el fondo, dar un medicamento. Yo puedo optar y decir, no, me voy a quedar con mi opinión, pero hay que ver y analizar con la razón si es prudente o no esa decisión. Tomás, por favor, adelante. Refiriendo un poco a la experiencia, claro, como dice usted, uno puede automedicarse, pero también, pongamos, si usted se siente mal, le duele la cabeza. Pero hace 2 semanas atrás igual le dolía la cabeza. Y se tomó un paracetamol y se le pasó el dolor. Entonces ahí también entra la experiencia porque ya tuvo la experiencia de que se le pasó el dolor y entonces no necesariamente tiene que hacer como lo racional y de ir a un médico, sino como lo que la opinión propia, lo que tú sentís.
Claro, pero eso pasa en un cierto nivel, precisamente Tomás, como usted muy bien lo dice y acertadamente lo dice, a nivel de experiencia, pero esa experiencia también es fruto de un cierto conocimiento certero, es decir, la aspirina fue fabricada, si ustedes se fijan, o el paracetamol fue fabricado por personas que manejaban digamos, esa ciencia que producen este fármaco, que sabemos que dentro de cierto espectro razonable, uno lo puede usar para determinado tipo de patologías, ¿sí? Pero todo eso es un proceso racional, que por supuesto está recogido a partir de una cierta experiencia, sin duda, ¿cierto que sí? Pero Sí, eso no es opinión, claro, ah, eso no es opinión, perdón. no, no, sí que tiene razón. Es que las dos cosas se pueden digamos, la experiencia es profundamente racional, y es muy bonito que así sea, pero por ejemplo, si el dolor de cabeza no se me pasa con la aspirina, yo digo, bueno, quizás sea prudente ir a consultar. Se fijan, no sé, hay cierto rango de Claro. opciones que no obedecen a la pura opinión. Cuando yo, quizás es bueno precisar el tema de la opinión. La opinión es un conocimiento que tiene un fundamento, ni siquiera a veces en la experiencia, tiene un fundamento en el puro parecer personal. ¿Sí? Entonces, cuando uno trata de contrastar con alguien, eh, si esa opinión, o trata de hacerle ver a alguien si esa opinión es lo suficientemente acertada o no, nosotros empezamos a argumentar racionalmente y tratamos de que la persona vaya más allá de la pura convicción subjetiva. ¿Sí? Freddy, por favor. Sí, hola, estaba Adelante. pensando porque ahora lo que acabas de mencionar es que la doxa corresponde no necesariamente a la experiencia, porque eso corresponde a otro orden de saber, eh, sino que corresponde a un Cotidiana orden más incluso. bien, claro, o sea, está operando, sino que Cierto. corresponde a un orden más bien casi que individual, entonces, o personal, dije. Y yo estaba pensando en si es que acaso también opera a un nivel social o grupal, pensando, por ejemplo, no sé, la noción de justicia asociada a la práctica de la funa, que es un tema que te doy vuelta de vez en cuando. Eh, en términos de derecho, es súper cuestionable y hay hartas preguntas que bordean ello, pero tiene validez grupal dentro de determinados sectores. ¿Esa validez grupal formaría parte de la doxa o de un episteme de algún A orden? ver, yo creo que las personas que consideran válida una funa y que en ciertos grupos sea en el fondo socialmente aceptada, no creo que ellos lo consideren como, como una pura doxa, sino que vamos a reconocer en ese tipo de posturas un cierto intento de argumentación racional. Y en el fondo, prácticamente todas nuestras conductas necesitan de algún tipo de fundamentación racional porque somos seres racionales. Y por lo tanto, para saber quién tiene la razón, si los que justifican la funa o los que la consideran injusta, tenemos que empezar a discutir el tema e ir viendo argumento por argumento quién realmente y objetivamente tiene más la razón y qué práctica respeta realmente la dignidad humana o no, ¿cierto? Primero Esther y luego vamos con lo que Krishna acaba de decir. Hola, profesora y compañeros. Hola. Yo soy de Derecho y justamente estábamos hablando sobre las funas, ya que lo mencionó el compañero, con otros Interesante. profesores. Y decíamos que la funa, en este caso, podría ser vista como un conflicto de intereses. Uh-huh. Ya que, por ejemplo, quien funa a la persona pensando que está haciendo justicia, tiene su interés de que está haciendo un bien en la sociedad, pero por otro lado está el interés de la otra persona, que sería que su honra se ve denigrada o que lo están atacando. Uh-huh. Entonces, Sí, más bien, yo considero que eso, en vez de ser experiencia, sería así como un conflicto. claro que es un conflicto. Hay posturas que son completamente opuestas, que en el fondo ahí están en juego y abordando el tema habría que ver cuál de las dos posturas en el fondo es la que está más directamente vinculada con un actuar justo, bueno, coherente con la dignidad de una persona. Por supuesto que sí, es uno de los elementos que está en juego.
Krishna dice, doxa se basa en lo empírico, carece de base científica, pero no de valor en la sociedad. Bueno, claro, los seres humanos podemos hablar en distintos niveles, ¿cierto? Por supuesto que sí, Krishna, muy bien su aporte, porque en el fondo, claro, son niveles. El tema es no confundir la pura opinión con la ciencia. Ahí está la gracia, en el fondo. O sea, si a mí Pepito Pérez viene y me dice, sabes que yo pienso que Aristóteles no sé qué cosa, pero nunca leí un libro de Aristóteles, claro, puede que yo incluso interiormente diga lo voy a dejar para que diga eso, pero en el fondo yo sé que está equivocado, hay una opinión, un parecer que puede ser respetable, pero si yo quiero hablar en serio de Aristóteles tengo que ponerme a estudiar, ¿sí? ¿Cierto? ¿No? Entonces, en el fondo, tengo que ver en qué nivel de conversación estoy. Por supuesto que sí. Y claro, en las opiniones, qué sé yo, se va también enriqueciendo el diálogo, quizás, pero en el fondo, cuando estamos hablando de un nivel de conocimientos más profundo, evidentemente no nos vamos a quedar simplemente en ese plano, ¿cierto que sí? Es como cuando uno dice, no, a mí me parece tal cosa, pero estamos conversando en un nivel que no va a exigirme posteriormente un cierto rigor, ¿cierto? Eso nomás. Así que bien, bien me parece. ¿Ya? Bueno, para avanzar, entonces, recapitulando, todo hombre desea por naturaleza saber. La filosofía, bueno, toda ciencia, pero la filosofía en cierto modo es capaz de encauzar este deseo de conocimiento que todos nosotros sabemos, y es una ciencia que busca precisamente conocer toda la realidad, todo lo que existe, a partir de las causas últimas. Es decir, aquellas causas más profundas que constituyen la realidad, no solamente las causas biológicas o psicológicas o etcétera, ¿sí? Ahora, en ese sentido, la filosofía tiene varias partes, ¿ya? Por ejemplo, es parte de la filosofía la antropología, la filosofía política, la teodicea, la lógica, la filosofía del lenguaje y, por supuesto, también es parte de la filosofía la ética. La pregunta por el bien y el mal es una de las preguntas más nucleares de la vida humana y, por tanto, sí o sí es objeto de reflexión para la filosofía. Y aquella parte de la filosofía que va a tratar sobre el problema moral en el hombre es precisamente la ética, ¿ya? Y nosotros en Dilemas Morales vamos a abordar necesariamente un montón de conceptos éticos y por eso tenemos que tratar de recordar o conocer, si es que primera vez que entro en contacto con este concepto, en qué consiste la ética. Entonces, por eso ahí hay un pequeño subtítulo que dice la ética como parte de la filosofía, ¿sí? A ver, ¿qué podemos decir en primer lugar? Ya vamos a ir acá porque no me acuerdo cuál es la que seguía. ¿Qué vamos a decir en primer lugar? Déjenme acá, ya. A ver, en primer lugar, vamos a partir con algo que es de experiencia. Para entender qué es la ética, vamos a partir con algo que es de experiencia. Aclaremos los términos, Tomás, antes de hacer esa pregunta. ¿La falta de ética es justificable? Bueno, en principio, creo que no, ¿cierto? Pero definamos qué vamos a entender por ética ahora, ¿ya? A ver, partamos por lo siguiente. El ser humano, vamos a ir a la pizarra, volvemos a la pizarra. Todo podemos partir con la siguiente idea. Todo hombre, toda persona posee por naturaleza una dimensión moral. Tienen que poner el acento correspondiente a dimensión, ya en la O. Todo hombre posee por naturaleza una dimensión moral. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Todos nosotros, de forma bastante cotidiana, nos enfrentamos con el concepto de bien y mal. Nosotros decimos, por ejemplo, a mí me parece que mentirle a un amigo está mal. A mí me parece, por ejemplo, que robar no es justo. A mí me parece admirable aquellos médicos jubilados y ancianos que en Italia están volviendo a trabajar a pesar de que a algunos ya les ha costado la vida, ¿cierto? La valentía, una de las cosas más admirables, creo yo, en el ser humano, quien logra ser valiente, que es bastante difícil, es impresionante, expresa, ahí hay una expresión de la humanidad muy alta, ¿cierto? Entonces uno dice, a ver, resulta que el ser humano,
parece que de forma natural posee ciertos conceptos de tipo moral, posee ciertas nociones sobre moral. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué todos nosotros tenemos ciertos principios o nociones éticas conformes a las cuales nos vamos conduciendo? Porque resulta que nosotros tenemos una dimensión moral porque somos seres racionales y libres. Por tanto, somos capaces de pensar lo que hacemos, nuestros juicios nacen de una deliberación y de optar, por tanto, entre una acción y otra. Y como existe racionalidad y libertad, entonces necesariamente nuestras acciones van a ser de tipo moral. Podemos decirlo de otra manera. El ser humano posee de suyo o protagoniza más bien de suyo una existencia de tipo moral, porque todas nuestras acciones pueden ser calificables, haremos precisiones sobre esto, pero la mayoría de nuestras acciones pueden ser calificables como buenas o malas en un sentido moral. En el caso de los animales, nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay una conducta que está pauteada por el aparataje filogenético, es decir, hay una conducta que es instintiva, ¿ya? Por lo tanto, si yo veo que un lobo se come una oveja, yo voy a hacer el siguiente razonamiento: oye, el lobo mala persona. Primero, bueno, no es persona, pero bueno, el lobo mala gente, ¿cómo va y se come la oveja? Haríamos ese juicio moral con el lobo, ¿no? ¿El lobo es malo porque se come oveja o no? Pregunto. Feo. Feo. Bueno, no, pero no es malo, ¿cierto? Lo mismo, si la oveja, exactamente, Krishna, exactamente, es su instinto. Entonces nosotros decimos, a ver, si el lobo se come la oveja, o si un perro, por ejemplo, algo más cotidiano, un perro va y me muerde, por ejemplo, yo no le digo, mira perro, yo no le pido explicaciones al perro, mira perro, ¿por qué me hiciste esto? En realidad yo no te había hecho nada. No, uno va, exactamente, el perro me va a atacar, ¿cierto? Yo voy y le pido explicaciones quizás al dueño del perro: oiga, señor, si usted tiene un perro de esta característica, por favor, resguárdelo bien. ¿Y por qué le pido explicaciones al dueño del perro? Porque resulta que el que es agente racional es el ser humano, el dueño del perro. Génesis dice, es como el caso del león que mataron en el zoológico de Santiago porque una persona se metió a su jaula. Claro, ahí los cuidadores son los que tenían que responder, etcétera, etcétera. Exacto, así es, Esther. Por lo tanto, en el animal no aplican las categorías morales. Para que apliquen las categorías morales como de bien y mal o la categoría moral de responsabilidad, ¿sí?, tiene que estar presente todo el dinamismo racional que es propio del ser humano, ¿ya? ¿Se entiende, no? De hecho, fíjense ustedes, tanto es así que todos, a propósito de la experiencia que ustedes decían, todos, por una cuestión como de experiencia vital y de también análisis racional, tenemos ciertos principios que vamos respetando, principios morales que vamos respetando. A ver, por ejemplo, algunos de ustedes, a ver, y con toda la contingencia, elegir entre salvar a una persona y dejar morir a la otra. Por ejemplo, ahí hay una decisión moral. Hay que definir las cosas, hay que definir qué cosas son de naturaleza instintiva. Aquellas que no pueden ser de otro modo, Julio. Entre paréntesis, el instinto opera siempre en la misma manera y en cambio la conducta humana no. Yo puedo optar. En el animal, incluso cuando hay dos instintos muy fuertes, predomina el instinto que es más intenso en el animal, ¿cierto? Es una conducta rígida que siempre se da de la misma manera, ¿cierto? Entonces, tenemos ciertos principios. Yo les quería pedir, díganme ustedes qué principios morales para ustedes son importantes. ¿Quién me puede dar nombres de ejemplos de principios morales que para ustedes sean importantes? Por ejemplo, la verdad, decir la verdad, respetar a otro, muy bien. Valentina, Tomás, ¿qué otra cosa? ¿Qué consideran que es algo malo, que no se puede hacer o que no se debiese hacer? Que no se debe robar, muy bien. La prudencia y la templanza, Freddy, muy bien. Agredir a otro, muy bien, Tomás. Eso era del anterior. Ya voy.
Está bien, sí se entendió. El respeto, muy bien, Branco, que no se debe matar, la infidelidad, muy bien, Aldana, también es algo importante. ¿Ya? Entonces, en el fondo, nunca, a no ser que ustedes ya hayan estudiado ética, pero la mayoría de las personas en el mundo quizás nunca han estudiado ética, pero tienen ciertas nociones morales. ¿Sí o no? No hace falta, de hecho, hacer un curso de ética para saber, por ejemplo, que matar a otro por placer es injusto. Todos somos capaces como seres racionales de captar que hay ciertos básicos morales. Entonces, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Qué diferencia existe entre el conocimiento general? Ya voy a esa pregunta. ¿Qué diferencia existe entre, vamos al tiro a esas preguntas, ¿qué diferencia existe entre este conocimiento general que toda persona posea, aunque nunca haya estudiado ética? Acá la palabra ética la estamos dando como la disciplina filosófica que estudia la vida moral, ¿cierto? Entonces, ¿qué diferencia? Vamos al tiro a esos tres casos, pero escúcheme esto primero. ¿Qué diferencia existirá entre el conocimiento general que todos podemos tener sobre el bien y el mal y la ética como disciplina filosófica? ¿Ya? Freddy. Eh, a mí me interesa mucho el tema de ética. De hecho, a mí me gustaría más adelante hacer un magíster en ética profesional en educación. O sea, es como, Ujú, me interesa muy más que bonito. hacer clases de historia. Y, y yo creo que el tema de la disciplina conlleva una mayor responsabilidad. Es Y un tema muy profundo el de la disciplina, muy profundo. sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, todos tenemos ciertas nociones morales por el hecho de ser Ujú, racionales y libres. Podemos ujú. partir de podemos discutirla, pero partamos de esa base. Por el hecho Eh, de ser persona. exacto. Pero el grado de responsabilidad que yo voy a atribuir o de la manera en que conscientemente yo voy a actuar y hacerme responsable de mis actos y en consecuencia de la comunidad van a ser súper distintos. O sea, por poner un ejemplo bien contingente, eh, todos tenemos estas nociones, ¿verdad?, morales, pero es llevar aquellas nociones morales a una práctica es súper distinto. Se nota ahora en las personas que deciden, por ejemplo, ir a un matri en un contexto de cuarentena y aquellas que efectivamente no lo hacen. O sea, sí o sí la ética ha de traducirse en una disciplina práctica. Exactamente, ya lo vamos a ver, Freddy, totalmente de acuerdo, lo vamos a ver en un momento. Ahora, estudiar ética desde el punto de vista teórico no garantiza que nosotros seamos buenas personas. ¿Por qué? Porque hay una libertad, yo puedo actuar en consecuencia o no, ¿ya? Vamos con algunas preguntas antes que se nos pasen, antes de ver cuál es la diferencia entre esto y esto. Dice, a ver, ¿qué pasa con los problemas mentales? Muy buena pregunta, Krishna. Cuando hablamos de responsabilidad moral, eso supone que yo estoy con el ejercicio de la racionalidad pleno, ¿ya? Y esto quizás lo sabe nuestra amiga de derecho, para que no solamente en el ámbito legal, ya que es un plano de la acción, sino en el plano moral también, que es otro plano, ¿ya? En ambos casos, para que yo hable de responsabilidad moral o incluso de responsabilidad legal, tiene que haber pleno uso de razón y libertad al momento de actuar. Si hay algo que afectó mi capacidad de pensar, como por ejemplo la locura, evidentemente no hay responsabilidad moral. De hecho, una persona, ni legal tampoco a veces, si a una persona se demuestra que va en sus facultades, no a la cárcel ni al manicomio, sino al manicomio, perdón, por decirlo de alguna manera, un tratamiento. Si una persona concreta hace algo malo producto de una enfermedad mental, desde el punto de vista moral, tampoco la puedo hacer responsable, ¿ya? Después, vamos por orden. Esa era la pregunta de Krishna. Después, Tomás, los sicarios entran ahí. Los sicarios, claro, que tienen un tipo de conducta enjuiciable desde el punto de vista moral y eligen ese tipo de vida con plena libertad y por tanto son plenamente responsables de lo que hacen. ¿Ya? Ellos tienen, a ver, miren, se los voy a decir de esta forma. Hasta el más ruin de los seres humanos se enoja si le hacen el mal. Por ejemplo, hasta el más ladrón de los ladrones se enoja si a él le roban. ¿Por qué? Porque pese a que él lleva un tipo de vida injusto, si a él le van a robar lo que le robaron, se va a molestar. ¿Por qué? Porque es capaz de captar con la razón
no con su vida, sino que es capaz de captar con la razón que robar es malo, aunque él viva del robo. Y lo mismo aplica en el caso del sicario. Todos tenemos una dimensión moral. Vamos por orden, deme un segundito. Después dice, profe, ¿y qué pasa en el caso de un drogadicto? Para él puede ser bueno, pero para los demás es malo. Lo vamos a ver, ¿ya? Porque la noción de bien y mal tiene que tener un cierto parámetro para ver si efectivamente drogarse, por ejemplo, otro tipo de acciones es objetivamente bueno o no, a pesar de mi sensación subjetiva. Va a ser un tema que vamos a abordar. Julio, nunca he sabido si tener una moral rígida es una virtud. Vamos a ver que la virtud es un término medio, por tanto el exceso y la carencia son extremos viciosos. Lo veremos en su momento. Tomás, siempre existen perspectivas donde algo puede ser malo para mí, pero bueno para otro. No sé si pasará a llevarlo racional. Lo vamos a ver. Efectivamente, pueden haber diferencias en las nociones de moral, ¿sí? Por ejemplo, para uno es bueno drogarse, para el otro no. ¿Qué parámetros finalmente me permite a mí distinguirlo? Lo vamos a ver. Esther, se consideran como incapaces relativos. Si se refiere a lo mejor a las personas que están con deficiencia por alguna enfermedad, supongo que será eso, claro, dependiendo del grado, sí, a ellos, sí, Esther, dependiendo del grado de enfermedad que tengan. Hay enfermedades psiquiátricas que no quitan la responsabilidad moral ni tampoco la legal, ¿cierto? Por ejemplo, este señor, sin ánimo de pelar, pero este señor, un economista, que estafó a mucha gente, que tenía un perfil psicológico medio narciso, no sé qué otras cosas más, el pobre tenía un montón de cosas, claro, estaba mal psicológicamente, pero eso no lo hizo carente de responsabilidad legal. Por supuesto que lo que hacía era malo moralmente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, es que depende de la enfermedad psicológica, hay enfermedades que quitan la responsabilidad, otras que no. Depende de la patología. Valentina, en el caso de los sicarios se podrá asociar a la banalidad que se tiene del mal o causa el mal, esa expresión, ¿cierto? Tan certera de la banalidad del la que usa la Hannah Arendt, ¿cierto? Bueno, el ser humano es capaz de hacer atrocidades enormes, así que eso es parte de la libertad humana. Ya veremos un poquito el tema del mal. Tomás, o el dinero fácil como el tráfico. Bueno, también hay un tema ético y el hombre puede realizar esas acciones porque tiene libertad, puede elegir el mal, sin duda. Bueno, lo mismo Frey en el caso de los niños, ¿cierto? También efectivamente los niños son, no aplica esto porque efectivamente se necesita la capacidad racional en pleno ejercicio, ¿ya? Ahora, conocimiento general y ética. A ver, decíamos, para ordenar esto y para que vayamos, digamos, sistematizando algunas ideas, decíamos, todo hombre tiene por naturaleza una dimensión moral y tiene ciertos conocimientos morales, aunque nunca haya estudiado ética. Entonces la pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre ese conocimiento general más preciso o menos preciso que toda persona puede tener y la ética como disciplina filosófica? La diferencia la podemos ilustrar con una imagen. Por ejemplo, un campesino, por su experiencia cotidiana con la tierra, es capaz de decir, mañana va a llover. ¿Sí o no? Un meteorólogo también es capaz de decir, mañana va a llover. Ambos llegan exactamente a la misma conclusión. Pero ¿cuál de los dos me puede explicar científicamente qué es la lluvia, por qué llueve mañana, etcétera, etcétera? ¿El campesino o el meteorólogo? El meteorólogo. ¿Por qué? Porque el meteorólogo posee un saber fundado científico que le permite entender las causas del clima. ¿Sí? Exactamente, tiene estudios científicos que le permiten entender eso. Algo similar sucede, por ejemplo, con el conocimiento general que podemos tener sobre moral y la ética. Todos nosotros, por ejemplo, podemos saber, por lo menos a nivel general, que matar por gusto a un niño es una crueldad enorme, es inhumano. Pero ¿por qué matar a un niño es una crueldad enorme? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de ello? Quizás no lo hemos pensado mucho. Y precisamente la ética se encarga de fundamentar el conocimiento moral. Y por eso, a diferencia de este conocimiento general que toda persona tiene, la ética
es un estudio que busca entender de forma ya más razonada la esencia de la vida moral humana. Es decir, no estamos a un nivel de conocimiento general, de experiencia, que más o menos todos podemos tener, sino que damos un paso más allá y tratamos de alcanzar un conocimiento moral que sea fundado, razonado y que dé cuenta de la vida moral humana, ¿ya? Y este estudio, que es la ética, ¿ya? Este estudio que es la ética, y esto es lo último que voy a decir para ir cerrando, porque se basa en estudios. Muy bien, exactamente, Tomás. Y este estudio, que es la ética, va a tener una característica, dice Aristóteles. A ver, en general, nosotros sabemos que la filosofía es una disciplina de tipo teórico, decíamos nosotros, y por tanto la ética, como parte de la filosofía, debería ser también teórico. Pero resulta que Aristóteles dice que la ética es una parte de la filosofía que es teórica, pero además la ética, además de ser teórica, es práctica. ¿Por qué? Porque la ética, como disciplina filosófica, no solamente busca conocer qué es lo bueno y qué es lo malo, no solamente busca entender la vida moral humana, sino que busca entenderla para orientarla hacia lo que es bueno. ¿Se entiende más o menos, o no? Así es, Branco, está absolutamente metida, ¿verdad? O debiese por lo menos estar, ¿cierto? En los planes curriculares. Entonces, la ética es teórica, repito nuevamente, la ética es teórica porque busca conocer y estudiar la moral de las acciones humanas, pero ¿para qué? Para orientarlas a lo que es bueno, para orientarlas a lo que es bueno. Es decir, la ética tiene un carácter normativo. ¿Qué significa? Que la ética tenga un carácter normativo que pretende orientar las acciones a lo que es bueno y por tanto entrega pautas de conducta. La ética busca y entrega pautas de conducta que orienten la acción. Es como si yo estudio, por ejemplo, estrategia militar. ¿Para qué estudio estrategia militar? Para vencer al enemigo. Lógico. Es un saber que si bien es especulativo, teórico, porque es una disciplina filosófica, en particular esta parte de la filosofía tiene un carácter normativo, es decir, orienta la conducta. Por eso no basta estudiar ética, porque yo con mi libertad puedo hacerle caso a esas orientaciones que la ética me entrega. Pero claro que la ética está orientada a establecer ciertas orientaciones y por eso es práctica. Entonces, la ética puede partir de esa experiencia general que toda persona tiene de moral, puede partir de esos conocimientos generales, pero es un estudio que busca ser un estudio más científico, más racional de la vida moral humana y se caracteriza por ser no solo teórico, sino que al mismo tiempo práctico, ¿ya? Y por tanto normativo, ¿ya? ¿Se alcanzó a notar o no? Repito, la ética es teórica porque busca conocer la moralidad de las acciones, ¿ya? Para orientarlas a lo que es bueno, ¿sí? Para orientarlas a lo que es bueno. Bien, perfecto. ¿Ha quedado más o menos claro? Sí, qué bueno. Si algo no se entendió, ¿quieren hacer alguna pregunta? Va quedando todo claro. Ya, perfecto. Cualquier duda, nuestra amiga de ingeniería, no sé si estará por ahí, se habrá aclarado un poquito, o yo me habré explicado un poquito más ordenante. Nuestra amiga de ingeniería por ahí, no sé si, o a lo mejor se nos fue de... Sí, parece que se nos fue, pero la idea es que vaya quedando un poquito más ordenado. Lo que pasa es que como vamos haciendo preguntas, pero yo siempre retomo el hilo para ir ordenando. Entonces, ¿qué hemos visto hoy día? Al tiro David, hemos visto, la filosofía es una disciplina científica que estudia la realidad a partir de sus causas más esenciales o profundas. La ética es una parte de la filosofía
que estudia la moralidad humana y tiene la característica de no ser solo teórica, sino que también práctica. ¿Ya? Vamos a dar fin a la grabación.